vamos a incluir más que todo el sistema respiratorio. Es en sí sobre el sistema respiratorio. Entonces, vamos siempre a aplicar, y como les digo, ¿no? Y siempre les he repetido, el último método para estudiar es banquear preguntas y hacer teoría. Así van recordando y van asociando mucho mejor. Ya, y eso es ahorita lo que vamos a hacer. Un ejemplo, ¿no? Tenemos un caso clínico que al final nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las células tipo 2, o sea, los neumocitos, ¿no? Recordar que nosotros tenemos un parénquima pulmonar que está compuesto a nivel alveolar de dos tipos de celulitas, el neumocito tipo 1 y tipo 2. Ya el tipo 1 es un epitelio, bueno, en sí es una célula epitelial plana, ya otros libros te pueden decir escamosa, ¿sí? De una capa, y al decir una capa es simple, ya que casi, bueno, en sí reviste casi el 90% del espacio alveolar dentro de un propio alveolo y participa de forma básica, ¿no? En el intercambio de gases, ¿ok? La de tipo 2 son células menos numerosas, son más que todo redondas, con microvellosidades, es muy importante, ¿ah? Sepan esa característica, microvellosidades, ¿sí? Y secretan un líquido que van a preguntar mucho en este examen que viene, ¿no? Que es el surfactante. Ya, ya vamos a ver más adelante qué es el surfactante, pero también un punto muy básico que deben de recordar es que el surfactante disminuye la tensión superficial, ¿sí? Desde ahí empiecen, ¿no? O sea, ¿para qué el neumocito tipo 2 me produce surfactante? Ya que este reduce la tensión superficial porque existe el líquido de tipo agua en el espacio alveolar, que si no estuviera el surfactante hace que el alveolo colapse, o sea, en otras palabras, se chupe, ¿sí? Y no esté abierto. Otros tipos de celulitas que tenemos son los macrófagos alveolares, también conocido como células del polvo. En otros libros de histología lo conocen así, como células del polvo. Ya. Dentro del tabique, esos dos de aquí se van a encontrar en el tabique alveolar. Ya. Un ejemplo del tabique alveolar es todo lo que estoy pintando. ¿Sí? El tabique alveolar está compuesto por fibroblastos que me producen fibras elásticas y fibras reticulares. No se olviden, fibras reticulares y fibras elásticas. ¿Ya? Es muy poco la producción de colágeno. ¿Ya? Recuerden eso, ¿ah? Ya que las fibras reticulares y elásticas permiten, uno, la buena difusión al alveolo capilar y la mejor distensibilidad del pulmón, o sea, que se expanda y que se retraiga con normalidad. Si es que hubiera depósito de colágeno, endurece eso y hace que el pulmón pierda su distensibilidad normal y también altera la difusión alveolo capilar. ¿Ya? Recuerden, cuando hay depósito de colágeno. Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta, chicos? ¿Qué contestan? ¿Las tipo 2 son las principales del intercambio de gases? No, tampoco eliminan polvo, ¿no? Eso lo hacen los macrófagos, eso lo hace la tipo 1, eso lo hace el macrófago alveolar, ¿ya? Esto de fibras elásticas y reticulares lo hace el fibroblasto, ¿no? ¿Ya? Y obviamente la tipo 2 secreta un líquido alveolar que contiene surfactante, ¿no? Es facilita, ¿sí? Letra D. Ya a veces uno ve un caso grande y se pone nervioso, ¿no? Y se olvida de todo. Ya, pero yo les recomiendo siempre leer primero esto, la pregunta final, ¿ya?
Luego tenemos una pregunta sobre los poros de Kohn, ¿sí? Y sobre el surfactante, ya. Acá, ese es de la misma diapos que yo les mando. Tenemos lo que le decía, ¿no? El tipo 1, según el Tórtora, constituye el 97% de la superficie alveolar. Según otros libros 90 ya, pero según el Tórtora es 97. Recuerden que son células escamosas o epiteliales de tipo plana simple y que participan en el intercambio óptimo de gases, intercambio gaseoso, hematosis también llamada, ¿ya? Los neumocitos tipo 2, ¿sí? Los neumocitos tipo 2, recuerden que son esféricos, son cuboidales, presentan microvellosidades y tiene dos funciones importantes, ¿ya? Lo que te pueden preguntar, ya que la segunda función todo el mundo lo sabe, ¿sí? Todo el mundo lo sabe, ¿ya? Es esta, ¿no? Ustedes sabían que el neumocito tipo 2 actúa como célula madre y cuando ya ingresen a la siguiente, bueno, esta semana que viene de fundamentos biológicos, van a ver la mitosis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de célula madre, es una célulita que se reproduce mediante mitosis y repobla, ¿no? Recuerden esa palabra, ¿no? Repobla. Valga la redundancia en la población de célulita de tipo 2 frente a un daño pulmonar, ¿ya? Y también tipo 1, ¿eh? ¿Sí? Entonces, miren, si te viene un paciente que sufre un infarto de pulmón, ¿no? Las célulitas mueren, ¿ya? Te preguntan qué tipo de célula alveolar tiene la función de actuar como célula madre y proliferar ante este infarto. ¿Qué respondes? Neumocito tipo 2. Ya, neumocito tipo 2. Miren, acá aparte también ya te doy unos puntos importantes mucho más específicos y profundos sobre el surfactante. ¿Qué hace el surfactante? Disminuye la tensión superficial del alveolo. Eso que genera que no haya colapso. ¿Sí? A su vez está compuesto principalmente de un fosfolípido que pertenece a las lecitinas. ¿Sí? Y otro dato importante, la síntesis de surfactante comienza aproximadamente a las 20 semanas y alcanza su pico más alto de madurez también a nivel pulmonar a partir de las 35 semanas. Entonces, cuando veas los casos clínicos de un paciente recién nacido, o sea, tú cuando veas, sí, o leas un paciente recién nacido de 20 semanas, un ejemplo, no exagerando, ¿no? O ya de 32 semanas, ¿no? O sea, son prematuros. Sospecha y anda yéndote que es una pregunta en base a surfactante, ¿ya? Cuando te colocan recién nacidos prematuros, ¿ok? Porque a ellos les falta surfactante y van a tener colapso de los pulmones al nacer, ¿ok? Em, y también recordar los poros de Kohn son comunicaciones anatómicas, ¿sí? Acá lo tienen, ¿no? Un alveolo con otro alveolo tienen una comunicación entre tabiques que se conoce como poros de Kohn, que permite el paso de aire, el paso de líquido, el paso de macrófagos, el paso hasta de bacterias, ¿sí? Entonces te preguntan, un paciente que presenta una neumonía, ¿cómo se ha permitido, ¿no? el pulmón a que se disemine muy rápido las bacterias? Por los poros de Kohn. Así que los poros de Kohn, ¿qué es? ¿Secretan surfactante? Nada, no. Tampoco esto. Sería esto, ¿no? La letra C. ¿Ya? Luego tenemos una mujer de 32 semanas de gestación. O sea, ya te dicen 32 semanas. Quiere decir que el recién nacido tiene esas 32, menos de 35. Recuerden que a partir de los 35 ya se considera madurez
de surfactante, 32:1 madurado. Ya, este recién nacido presenta dificultad para respirar, ¿sí? Porque le falta surfactante, ¿no? Ya, pero te preguntan de qué está compuesto el surfactante, ¿no? Principalmente de la letra A, ¿no? Ya, recuerden de ese fosfolípido. Ahora, con respecto al intercambio gaseoso, existen unas leyes de los gases, ¿no? Existen la ley de Dalton, la ley de Henry. Tienen que saber bien esas leyes porque literalmente son leyes que sí o sí se van a cumplir, no son teorías, son leyes físicas. Ya chicos, ¿qué quiere decir? Que la ley de Dalton, ¿qué quiere decir? Un gas dentro de un medio líquido, ya, ejerce su propia presión, sí, como si no hubiera otros gases presentes. Por eso hablamos de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, gracias a esta ley, ley de Dalton. ¿Ya? O sea, no tiene que sumar en sí cuando se encuentra dentro de una mezcla estos gases. Ya, cada uno es independiente, con otras palabras, según esta ley. Otro punto, los gases se mueven por la diferencia de presiones parciales. Es como la hemodinámica que hemos visto y siempre les repetí, ¿no? La diferencia de presiones es lo que mueve el flujo. Entonces acá la diferencia de presiones parciales de gases es lo que hace que se difunda los gases, ¿sí? O sea, un ejemplo, eh, perdón, ya. Un ejemplo, esta es una membrana, entonces yo quiero que difunda, ya, que atraviese el gas. ¿Cómo se atraviesa? Acá debe haber mayor presión parcial de gas y acá debe haber menos presión parcial de gas. Ya. Pueden ser ambos positivos, ¿sí? Deben de ser positivos ambos, pero en este lado hay menos y en este lado hay más. Entonces la diferencia de presiones, ¿qué quiere decir? Esta P1, P2, no, la P1 menos la P2 me va a salir positiva, por lo que hay difusión hacia el lado donde hay menos presión de gas. Ya, no se olviden, es igual que el flujo. Luego tenemos la ley de Henry, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de un gas que se va a disolver en un líquido va a ser proporcional a su presión parcial. ¿Qué quiere decir? A mayor, un ejemplo, ¿no? A mayor presión parcial de oxígeno, mayor cantidad de oxígeno hay. Eso es simple, ¿no? Ya es lo más simple, ¿ok? No se olviden la solubilidad de las bases. El CO2 es mucho más soluble en agua que el O2, por lo que el CO2 se disuelve mucho más rápido en el plasma, porque el plasma es agua, ¿no? Bueno, contiene agua, ya que el O2. Me ahogo. Ya, según la ley de Dalton, ¿sí? ¿Cómo se comportan los gases en una mezcla? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Los leo en el chat. Claro, la letra A, ¿no? Cada gas ejerce su propia presión dentro de una mezcla como si no hubiera otros gases presentes. Muy bien, la ley de Henry es inversamente proporcional. Falso, ¿no? Es proporcional. Letra B. Ya. Ok, miren, tenemos
Un ejemplo, bueno, te preguntan, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores no afecta la velocidad de intercambio de gases en los pulmones? ¿Cuál sería la respuesta? El grosor de la membrana, sí, eso afecta a mayor grosor, menor difusión de gases hay. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? La diferencia de presiones. Acá también lo subrayo. El movimiento de gases tiene que ver como un factor que afecta a la velocidad de intercambio de gases. La superficie disponible, ¿no? La solubilidad del gas. Lo que no estaría ahí sería la viscosidad. Ya, no tiene nada que ver la viscosidad. El chico le trae. Acá también, esto de aquí, miren, esta parte, ya eso está en el tórtora. Factores que afectan la velocidad del intercambio de gases. A mayor diferencia de presión, mayor velocidad de difusión. No se olviden, ¿no? Sí, porque los gases se mueven por diferencia de presiones. ¿Ya? Igual la superficie de intercambio de gases. En otras palabras, la superficie de los alvéolos. ¿Ok? Los alvéolos son muy pequeños, pero sumada a su superficie sale como unos 75 metros cuadrados, por lo que la superficie es enorme. ¿Qué más? La distancia de difusión. El tabique alveolar, las fibras reticulares, son muy delgadas y literalmente pareciera que estuviera contacto, entre comillas, ¿no? Piel a piel, el neumocito tipo 1 con el capilar sanguíneo, permitiendo una difusión normal. Pero ¿qué pasa si se empieza a depositar colágeno en un caso clínico de fibrosis pulmonar? Te colocan, ¿no? Un paciente con tos seca, dificultad para respirar durante varios años, fumador, presenta su radiografía con fibrosis pulmonar. ¿Qué factor está afectando la velocidad? ¿La diferencia de presiones? ¿La superficie? ¿La distancia de difusión? ¿O el peso? ¿Cuál sería la respuesta? La distancia de difusión. ¿Sí? Recuerden. Ya. Ya, chicos. Entonces acá un ejemplo. Acá te preguntan, ¿cómo afecta la superficie disponible para el intercambio de gases la velocidad de difusión, ¿no? A mayor superficie, menor velocidad. A mayor superficie, mayor velocidad. ¿Sí? ¿Cómo es? O a menor superficie, mayor velocidad. ¿Cuál sería la respuesta? Letra BB. Muy bien. Letra B. Ya. Luego te dicen qué afirmación es correcta sobre el intercambio de gases en los pulmones. ¿Cuál sería, chicos? ¿La difusión de CO2 y O2 es igual? ¿La difusión de O2 es más rápida? Sí. Recuerden, el CO2 difunde más rápido que el O2, ¿ya? Porque recuerden que es más soluble, ¿sí? Eso no se olviden nunca, el CO2 es más soluble que el O2, por lo que difunde más rápido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Letra qué? ¿Qué letra es, chicos? Letra C, muy bien. La letra C, ¿ya? Ahora vamos con preguntas fijas, ya que van a venir sí o sí. Miren, tienen que saber muy bien la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. ¿Qué factores me desvían la curva a la derecha y qué factores me desvían la curva a la izquierda? Ya. Los que me desvían a la derecha me generan un mayor suministro de oxígeno. Los que me desvían a la izquierda me dan un menor suministro de oxígeno. Ya. Muy bien. Pues como pueden ver,
el aumento de pH desvía a la izquierda, la disminución de pH a la derecha. En otras palabras, la alcalosis izquierda, la acidosis derecha. La hipotermia a la izquierda, la fiebre a la derecha. ¿Sí? Son ejemplos. Ya, entonces vamos con las preguntas. Un hombre de 55 años con EPOC, fumador crónico, presenta hipercapnia, que es el término de aumento de CO2 en la sangre, el aumento de la presión parcial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, eso es hipercapnia. Y acidosis respiratoria, quiere decir un pH en sangre menor a 7.35. ¿Qué efecto tiene con respecto a la curva? ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos una acidosis respiratoria e hipercapnia. ¿Hacia dónde se va? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? Muy bien, letra B, ¿no? Se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Una mujer de 30 años con antecedentes de diabetes tipo 1, ¿sí? Está confundida, con respiración rápida, dolor abdominal, presenta una acidosis metabólica, ¿ya? Un pH de 7.1, o sea, recuerden que el pH menor de 7.35 se considera acidosis. Ya, acidosis. Entonces, ¿hacia dónde se va la curva en la acidosis? Hacia la derecha, no se olviden nunca, hacia la derecha. ¿Para qué se va a la derecha? ¿Y qué me interpreta eso? Que la acidosis existe una mayor, bueno, tiene que haber un mayor suministro de oxígeno para que así las cebulitas no se mueran. Un hombre de 28 años está encontrado inconsciente, ¿no? Luego de su borrachera, luego de aprobar el T3, ¿sí? Presenta hipotermia, ya con 32 de temperatura se encontrado por ahí, ¿sí? ¿Dónde se desplaza en la hipotermia la curva? ¿A dónde se desplaza en la hipotermia la curva de oxígeno y hemoglobina? Muy bien, chicos, a la izquierda, ya. Recuerden, hipotermia izquierda. Ahora te dicen, un paciente tiene respiraciones rápidas, superficiales, ¿no? Tras la muerte de su madre. Le toman una gasometría arterial y revela una alcalosis. Recuerden que alcalosis se define con un pH mayor de 7.45, ¿sí? Un pH mayor de 7.45 definimos alcalosis, ¿ya? Y miren cómo está el CO2, bajísimo, ¿no? El paciente está en un cuadro de ansiedad tras la muerte de su madre y está que respira y bota mucho CO2. Y eso, al botar mucho CO2, hace que se alcalinice la sangre. Entonces, ante una alcalosis, ¿cómo está la curva? Perdón, ¿qué cambios aumentan la afinidad de la hemoglobina? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Bien, la C. Ya, recuerden la alcalosis desvía la curva hacia la izquierda, ¿ya? No se olviden. Luego tenemos sobre un tema de la forma de transporte de CO2. Miren, el CO2 se transporta en tres formitas. Ya eso también está en el Tortor, está en el Guyton. Hay CO2 libre, el CO2 libre, el CO2, perdón. El CO2 disuelto o libre representa el 7% del CO2 como forma de transporte.
Luego tenemos el CO2 formando la carbaminohemoglobina, ¿ya? Como compuestos carbamino en un 23%, ¿sí? Es la segunda forma más importante del transporte de CO2. Pero la forma más importante del transporte de CO2 es unido al ion bicarbonato, ¿sí? Entonces acá te preguntan un paciente con EPO que presenta una acidosis respiratoria. Recuerden que cuando hablamos de acidosis respiratoria es que el pH está bajo y el CO2 está aumentado, ¿ya? Eso es acidosis respiratoria. Entonces empieza a aumentar el bicarbonato, ¿sí? ¿Para qué empieza a aumentar el bicarbonato? Para aumentar el transporte de CO2 y eliminarlo. Y a su vez el aumento genera un aumento de pH para que así compense el pH bajo. Entonces, te preguntan cuál de las siguientes formas de transporte de CO2 es la más abundante. Iones bicarbonato, no se olviden, 70%, ¿ya? 70%. Luego te preguntan, con respecto al caso anterior, ¿qué porcentaje de CO2 se transporta como compuestos carbamino, como carboxihemoglobina? El 23%, ¿no? Ya, según nuestro Tortorita. Un hombre de 45 años sufre un neumotórax. Recuerden que neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. ¿Ya? En el espacio pleural. ¿Ya, chicos? Entonces te preguntan con respecto al caso clínico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la presión intrapleural y presión alveolar es correcta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La presión intrapleural es siempre mayor que la presión alveolar durante la inspiración. La presión alveolar es siempre negativa. ¿Cuáles, chicos? Nadie sabe, ok. Teoría. No se olviden, la presión intrapleural, ¿sí? Siempre es negativa. ¿Ya? La presión, en cambio, alveolar o intrapulmonar tiende a disminuir durante la inhalación, durante la inspiración, en otras palabras. ¿Ya? Y durante la expiración aumenta. Ahí lo pueden ver, mira, en la inspiración se vuelve negativa, en la expiración se vuelve positiva, pero la intrapleural siempre es negativa. ¿Ya? Mira, -4, -6, siempre es negativa. En cambio esta, positiva y negativa, ¿ya? No se olviden, inspiración, ambas vuelven negativas. En la expiración, negativa sigue siendo la intrapleural, positiva es la alveolar. ¿Ya? Esas son preguntas muy importantes. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, la letra C. Em, ahora miren, músculos de la inspiración. El diafragma. El diafragma es un músculo que representa o es responsable
del 75% de aire que ingresa en reposo. O sea, si se lesiona el músculo intercostal externo en reposo, no se afecta a la inspiración en reposo porque el diafragma es el que ocupa el 75% de la inspiración. El paciente va a seguir respirando en reposo, ¿ya? Pero no va a poder inspirar de forma forzada, porque ahí sí tiene que ver mucho el intercostal externo, según el Guyton, ¿ya? Y recuerden que el 25%, o sea, el restante en reposo, en inspiración en reposo, es de los músculos intercostales externos. No se olviden, también es otro punto, ¿no? A veces uno se confunde externo con expiración o interno con inspiración, ¿no? Yo siempre me acordaba que inspira al revés, externo. Ya, bueno, era así, ya, mejor así. Inspirar, interno, no. Ya, siempre cuando estén en el examen y les vienen preguntas así, copian así y cruzan. Nada más. Es un cruce. La inspiración tiene que ver con los músculos intercostales externos y la expiración al revés, ¿no? Con los internos. Ya. Entonces acá te preguntan cuál es el principal músculo responsable de inhalación en reposo. El diafragma, 75% responsable. Luego vamos a hablar sobre la expiración, ya, o exhalación, como quieren llamarlo. Los músculos importantes aquí son los músculos abdominales y los músculos, como les decía, intercostales internos. Ya, intercostales internos. Te preguntan, ¿cuál de los siguientes músculos participa en la exhalación forzada? ¿Cuál sería? En la exhalación forzada. Comprime las vísceras y forza el diafragma hacia arriba. ¿Cuál es la letra ahí? ¿Qué letra es, chicos? Muy bien, letra D, ¿no? Músculos abdominales. Ya. Te preguntan también sobre la ley de Boyle. ¿Qué es la ley de Boyle? La ley de Boyle, nada más sepan que a mayor volumen, menor presión. Y a menor volumen, mayor presión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen dentro de su recipiente. Eso quiere decir la ley de Boyle. ¿Ya? Entonces, el volumen, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? Durante la exhalación, ¿qué sucede con el volumen de de la cavidad torácica y la presión alveolar? ¿Sí? O sea, cuando hablamos de volumen, hablamos del volumen de la caja torácica y la presión de la presión alveolar. Entonces, si el volumen de la cavidad torácica aumenta, la presión disminuye a nivel alveolar. Recuerden que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente, ¿no? O sea, la presión alveolar es inversamente proporcional al volumen de la cavidad torácica. Ya, la letra A. Miren, cuando te decía, ¿no? Recién nacido, prematuro, ya, ¿qué te van a preguntar? Sobre algo de surfactantes y su función, ¿no? Entonces acá te dicen, con respecto al caso clínico, ¿cuál es la importancia de reducir la tensión superficial en los alveolos? Facilito, ¿no? ¿Cuál es la importancia, chicos? Facilita la expansión y previene el colapso del alveolo. Ya, no se olviden, el surfactante reduce la tensión superficial, ¿ok? Reduce la tensión superficial, ya. Y esta tensión es una fuerza
que pueden ver que va desde la pared alveolar hacia el centro del alveolo, por lo que si no disminuye, la fuerza lo chupa el alveolo hacia adentro, ¿no? Por así decirlo. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando una esfera, un alveolo, en esas palabras, está rodeado por líquido, ¿ya? Existe tensión superficial del agua y esta jala hacia adentro. Pero ¿qué pasa? El surfactante, sí, reduce esa tensión superficial y eso genera que los alvéolos no se colapsen hacia adentro, o sea, no se cierren. ¿Ya? Luego tenemos la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías periféricas. Que te preguntan, ¿cuál de los siguientes factores determinan la distensibilidad de los pulmones? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál es, chicos? Letra C, muy bien. La elasticidad y la tensión superficial son los factores que determinan la distensibilidad en los pulmones, ¿no? Recuerden, elasticidad y tensión superficial, ¿ya? No se olviden esas enfermedades de estudiarlas muy bien, miren, tuberculosis, edema pulmonar, la deficiencia del surfactante, la parálisis de los músculos intercostales, disminuyen la distensibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque me afectan la tensión superficial, un ejemplo, de la deficiencia de surfactante, o me afectan la elasticidad, ¿sí? Cualquiera de esos dos que se afecte me disminuye la distensibilidad y haciendo un plus a esto, en la disminución de distensibilidad se asocia a un patrón restrictivo en la espirometría. Sí, en la espirometría. Luego que tenemos resistencia de las vías aéreas. Un aumento en la resistencia se asocia a un patrón obstructivo, ya, en la espirometría. Entonces, para entender espirometría hay que saber esto, chicos, distensibilidad y resistencia. ¿Ya? Tiene que ver la distensibilidad con la elasticidad y la tensión superficial. Un paciente, ¿no? Que tiene muy baja elasticidad, un ejemplo por la fibrosis, y eso lo puede, la fibrosis altera la elasticidad del pulmón, disminuyendo la sensibilidad, dándome un patrón restrictivo en la espirometría. ¿Ya? La resistencia a las vías aéreas. Enfermedades como el asma o el EPOC aumenta la resistencia ya que generan mayor producción de moco y broncoconstricción. Eso aumenta la resistencia contra el flujo de aire, haciéndome un patrón obstructivo. ¿Sí? Simple, ¿ya? Muy simple. ¿Ok? Recuerden, el parasimpático genera broncoconstricción, aumentándome la resistencia. El parasimpático genera, perdón, ya había dicho eso, ¿no? El simpático produce broncodilatación, disminuyéndome la resistencia del aire, aumentando el flujo de aire. Ya. Entonces, te dicen qué factor influye en la resistencia de las vías aéreas. Aunque suene redundante la letra C, ya, tiene que ver la diferencia de presiones. Sí. ¿Cuál es la principal función del grupo respiratorio dorsal? ¿Cuál sería, chicos?
¿Cuál es la letra I? Acuérdense. Ah, bueno, si no se acuerdan, ahí está. Ya miren, tienen que saber qué puntos importantes sobre el centro respiratorio vulvar. Existen dos grupos, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El dorsal, ¿sí? El dorsal, ¿qué permite? La inhalación y la exhalación en reposo, en otras palabras, la pasiva, ¿ya? O en otras palabras, la inspiración y expiración en reposo lo controla el grupo dorsal, ¿sí? ¿Cómo lo controla la inhalación? Contrayendo el diafragma y los intercostales externos en la inhalación y en la exhalación los relaja, ¿sí? Los relaja. Recuerden que el 70% de la inspiración se basa en diafragma y el 25% en músculos intercostales externos. La relajación de ambos, regulado por el grupo dorsal, produce la expiración o exhalación. ¿Ya? No se olvidar. El grupo respiratorio ventral, en cambio, no participa en la respiración en reposo, solamente se activa en respiración forzada. Cuando conectas tu cerebro o otros estímulos externos también lo estimulan para generar de forma voluntaria o involuntaria una respiración forzada. ¿Ok? Haciendo que se estimulen músculos accesorios de la inspiración y músculos también accesorios de la exhalación forzada. Eso es lo que hace el grupo respiratorio ventral. ¿Ya? Recuerden, no se olviden, y lo repito a cada rato, se activa durante la respiración forzada. ¿Quién está en reposo? El dorsal. ¿Sí? Existe un grupo respiratorio pontino o de la protuberancia que antiguamente estaba conformado, según los libros de fisiología antigua, por el centro neumotásico y el centro amnóstico. Actualmente solamente se considera un solo grupo que se conoce como el grupo respiratorio de la protuberancia. ¿Ya? Ahí lo que me importa mucho es el centro neumotásico, que en sí se relacionaba a la inhibición del grupo respiratorio dorsal, como ven en la imagen. Ven en la imagen, simplifica mucho, ¿no? Miren, el centro neumotásico inhibe al grupo respiratorio dorsal y el centro amnóstico estimula al grupo respiratorio dorsal. ¿Ya? Chicos, el centro o área neumática o neumotásica participa en la inhalación y exhalación, modificando, más que todo inhibiendo, ¿sí? Al grupo respiratorio dorsal. No tiene conexión directa con el ventral, solamente con el dorsal, ¿ya? Recuerden que el dorsal inerva al diafragma y al músculo intercostal externo, como pueden ver en la imagen de la derecha. Ya hemos dicho que la contracción produce en reposo inhalación y la relajación produce en reposo expiración. El grupo respiratorio ventral, en cambio, inerva al músculo, a los músculos accesorios de la inspiración y la expiración, y obviamente en la expiración al músculo que potencia la expiración forzada, que es el músculo intercostal interno. Así que el músculo intercostal interno en reposo está relajado en la expiración normal o pasiva. Solamente se activa en la expiración forzada. ¿Ya? No olvidar. ¿Ya, chicos? Bueno, para terminar el repaso de respiratorio, ya así ha sido facilito, ¿no? Como pueden ver, respiratorio es fácil. ¿Sí? Le da puntos muy importantes a nivel fisiológico. Ya lo que más viene es fisiología en esta parte, ¿ya? Solo sepa la anatomía básica, ¿sí? ¿Cuál es la principal función del grupo respiratorio dorsal? Controla la inhalación y exhalación pasiva. Letra B. ¿Sí? Letra B. ¿Y cuál es el rol del grupo respiratorio ventral?
¿Cuál sería, chicos? Muy bien, no participa en la respiración normal en reposo, ¿no? Bueno, valga redundancia, ¿no? Respiración en reposo debería ser. Ya. ¿Qué casos se pueden venir aquí que tienen relación con esto? Un ejemplo, los pacientes que le colocan anestesia, los anestésicos durante una cirugía inhiben al grupo respiratorio dorsal un poquito, haciendo que la respiración cese. Sí, cortan la respiración y al paciente lo intuban y lo colocan en un ventilador mecánico, que esa computadora respira por él. Pero para que no se crucen los cables, por así decirlo, los cables de la persona con los cables de la computadora, tienen que interrumpir o inhibir al grupo respiratorio dorsal con anestésicos potentes. Entonces ahí pueden preguntar sobre anestésicos, un paciente que va a ser operado, etcétera, ¿no? Ya, nada más. Ya chicos, nos vemos el otro viernes o sábado, yo les aviso en la semana, para poder hacer la semana de digestivo y la semana de renal y así estar listos para el T3. Ya, nos vemos chicos, cuídense. Un saludo para... No hay saludos. Etiquéteme en IG, en IG.